Cuando una noticia sobre el caso de su propia madre está a punto de salir al aire, Savannah Guthrie no se entera frente a las cámaras junto a millones de espectadores. Se entera antes, en privado, lejos del set, mientras otro presentador se prepara para cubrir la historia en su lugar. Esto no es un rumor. Es un protocolo confirmado dentro de uno de los programas matutinos más vistos de Estados Unidos. Y esta semana ese protocolo se activó otra vez, justo cuando se reveló el contenido completo de la segunda nota relacionada con la desaparición de su madre. El 23 de junio, la cadena reportó públicamente que la segunda nota enviada en febrero indicaba que Nancy había muerto, sin ninguna disculpa por haberla tomado. Esa noticia salió al aire, mientras Savannah no estaba presente en ese segmento. Otro presentador del programa se encargó de narrar los detalles. Minutos después, ella apareció frente a las cámaras, visiblemente afectada, para hacer un llamado directo al público, pidiendo cualquier información sobre el paradero de su madre, asegurando que la recompensa sigue disponible y que la familia no dejará de buscar. Lo que la mayoría de los espectadores no ve es la estructura completa detrás de ese momento. Según reportes internos del programa, los productores han establecido un sistema cuidadoso para manejar cualquier desarrollo nuevo en la investigación. Cuando surge información relevante sobre el caso, el equipo evalúa primero si es apropiado que Savannah la escuche en privado antes de que se mencione en el aire. Si la noticia es especialmente difícil, como en este caso, donde se confirmó que la nota describía la muerte de su madre, el protocolo establece que otro miembro del equipo presente el segmento, mientras ella permanece fuera de cámara, recibiendo la información directamente de los productores en un ambiente controlado. Esto plantea una pregunta que pocas veces se discute abiertamente sobre el periodismo de cadena nacional. ¿Qué sucede cuando la persona que normalmente cuenta las noticias se convierte, ella misma, en parte de la noticia? Savannah Guthrie ha trabajado durante años contando historias de otras familias, otras tragedias, otros casos de personas desaparecidas. Ahora, por primera vez, su propia vida personal se ha convertido en material de cobertura nacional, analizado, discutido y debatido por millones de personas que normalmente solo la ven sonreír cada mañana, presentando el clima o entrevistando celebridades. Un compañero presentador del programa describió públicamente su regreso al aire después de la desaparición de su madre como un acto de valentía notable. La elogió por su capacidad de aparecer cada día frente a las cámaras, sonreír cuando es necesario, mantener la profesionalidad que su trabajo exige, mientras por dentro carga con una de las experiencias más dolorosas que una persona puede atravesar. Esa dualidad, sonreír en público mientras se procesa un dolor privado tan profundo, es algo que pocos trabajos exigen con tanta intensidad como la televisión en vivo. Los especialistas en salud mental que estudian el impacto del duelo público explican que este tipo de situación crea una presión psicológica particular. Cuando una persona pierde a un familiar, normalmente tiene la posibilidad de procesar ese dolor en privado, rodeada de quienes la aman, sin la obligación de mantener una imagen pública estable. Pero cuando esa persona es una figura conocida, especialmente alguien cuyo trabajo depende de aparecer frente a cámaras todos los días, el duelo se convierte en algo que debe administrarse con cuidado extremo, equilibrando la necesidad humana de llorar y procesar, con la expectativa profesional de mantener la compostura frente a una audiencia masiva. Existen otros casos en la historia reciente de la televisión donde presentadores han tenido que cubrir, de alguna manera, tragedias relacionadas con sus propias familias. En cada uno de esos casos, los equipos de producción han tenido que tomar decisiones similares sobre cuánto involucrar a la persona afectada, cuándo protegerla del contenido más difícil.
y cómo equilibrar la autenticidad emocional que el público valora con la necesidad de proteger la salud mental de alguien que está, literalmente, viviendo la peor pesadilla de su vida frente a las mismas cámaras donde construyó su carrera. Lo que hace este caso particularmente complejo es que la audiencia de Savannah Guthrie no es un grupo pequeño. Es una de las periodistas más vistas del país, presentando un programa que millones de personas ven cada mañana mientras desayunan, se preparan para el trabajo o llevan a sus hijos a la escuela. Esa audiencia ha seguido su historia personal con una intensidad que pocos casos de personas desaparecidas logran generar, precisamente porque la conexión emocional con ella ya existía antes de que la tragedia comenzara. La gente no solo está siguiendo el caso de una mujer desaparecida en Arizona, está siguiendo la historia de alguien que conocen, que han visto crecer profesionalmente, que sienten cercana aunque nunca la hayan conocido en persona. Esta cercanía emocional con el público también tiene un efecto en la propia investigación. Cada declaración que Savannah hace frente a las cámaras se convierte instantáneamente en noticia nacional, analizada palabra por comentaristas, expertos y espectadores comunes. Cuando ella pide ayuda al público, esa petición llega a una escala que pocas familias de víctimas pueden alcanzar. Eso es, en cierto sentido, una ventaja enorme para la investigación, porque amplifica el mensaje y mantiene el caso vivo en la conciencia pública después de meses sin resolución. Pero también significa que cada palabra que ella elige, cada gesto, cada momento de vulnerabilidad frente a cámaras se convierte en contenido analizado y comentado por completos desconocidos. Los productores del programa han tenido que aprender sobre la marcha cómo equilibrar todo esto, permitir que Savannah hable cuando ella decide hacerlo, sin presionarla a comentar cada desarrollo del caso, proteger su espacio emocional cuando la información es especialmente dolorosa, como ocurrió esta semana, y al mismo tiempo mantener la cobertura periodística que el público espera de un programa de noticias nacional, incluso cuando esa cobertura involucra directamente a una de sus propias presentadoras. Hay algo profundamente humano en observar cómo una persona maneja el dolor más grande de su vida mientras el mundo entero mira. Savannah Guthrie ha elegido repetidamente regresar al set, sonreír cuando puede y hablar directamente al público cuando siente que es necesario. Esa decisión, regresar a un trabajo que la expone constantemente, en lugar de retirarse completamente de la vida pública, dice algo importante sobre cómo algunas personas eligen procesar el trauma. Para algunos, el trabajo y la rutina se convierten en una forma de mantener algo de control sobre sus vidas, incluso cuando la parte más importante de esa vida, saber qué pasó con su madre, permanece completamente fuera de su control. Hay también una tensión silenciosa dentro de cualquier equipo de producción que enfrenta una situación así. Por un lado, existe la responsabilidad periodística de informar con precisión cada desarrollo importante del caso, sin suavizar los hechos ni esconder información relevante al público. Por otro lado, existe la responsabilidad humana hacia una compañera de trabajo que está viviendo, en tiempo real, la peor experiencia de su vida. Equilibrar esas dos responsabilidades no tiene un manual perfecto. Cada decisión sobre qué mostrar, cuándo mostrarlo y cómo prepararla antes de que la noticia llegue al público se toma caso por caso, muchas veces con muy poco tiempo de anticipación. Porque las noticias relacionadas con casos activos de investigación suelen surgir sin previo aviso. Los especialistas en comunicación de crisis explican que este tipo de protocolo, aunque pueda parecer excesivo para alguien externo, es en realidad una práctica estándar en organizaciones de noticias serias cuando un empleado se ve directamente afectado por una historia que su propia empresa debe cubrir. La diferencia, en este caso, es la escala.
Rara vez una historia de esta magnitud, seguida por millones de personas día tras día durante meses, involucra directamente a una de las caras más reconocibles del periodismo estadounidense. Eso convierte cada decisión editorial en un ejercicio delicado entre cobertura periodística genuina y cuidado humano hacia alguien que, además de ser presentadora, es simplemente una hija esperando noticias de su madre. Algo similar ocurre con la audiencia misma, aunque de una forma menos visible. Los psicólogos que estudian las llamadas conexiones parasociales, esos vínculos emocionales que el público desarrolla con figuras que ve regularmente en pantalla sin conocerlas en persona, explican que casos como este generan un tipo de duelo colectivo extraño. Millones de personas que nunca conocieron a Nancy Guthrie sienten, de alguna manera, que están viviendo parte de esta tragedia junto a Savannah, simplemente porque la han visto todas las mañanas durante años, contándoles las noticias del día, sonriendo con ellos durante el café, compartiendo pequeños momentos de su vida personal a lo largo de su carrera. Esa familiaridad acumulada durante años crea una sensación de cercanía real, aunque unilateral, que hace que el público sienta esta historia de una manera mucho más personal que la de un caso de desaparición típico reportado en las noticias. Esa conexión parasocial también explica en parte por qué este caso ha generado tanta atención sostenida durante tantos meses, cuando muchos otros casos de personas desaparecidas desaparecen de la conversación pública después de pocas semanas. La combinación de una víctima vulnerable, una hija reconocida nacionalmente y un misterio que sigue sin resolverse mantiene viva la atención de una audiencia que normalmente pasaría a la siguiente noticia mucho más rápido. Para los investigadores, esta atención sostenida es, en cierto sentido, una herramienta valiosa, porque mantiene el caso visible y aumenta las probabilidades de que alguien, en algún momento, decida compartir información que de otra forma se quedaría en silencio. Pero esa misma atención también puede convertirse en una carga adicional para la propia Savannah. Cada aparición pública, cada lágrima frente a las cámaras, cada palabra elegida durante una entrevista, se convierte en material analizado, comentado y a veces incluso criticado por personas en redes sociales que opinan sobre cómo debería verse alguien procesando un duelo de esta magnitud. Los especialistas en salud mental advierten que esta vigilancia constante, aunque venga desde un lugar de empatía genuina por parte de la mayoría del público, puede complicar todavía más el proceso de duelo de una persona que ya enfrenta una de las situaciones más difíciles imaginables. El propio formato de la televisión matutina añade otra capa de complejidad. Estos programas están diseñados para mantener un tono ligero, optimista, familiar. Son el tipo de contenido que la gente pone de fondo mientras prepara el desayuno o se arregla para salir. Insertar dentro de ese formato una historia tan oscura y personal sobre la propia presentadora del programa crea un contraste que los productores deben manejar con extremo cuidado. Pasar de un segmento sobre recetas de cocina a una actualización sobre un secuestro no resuelto, sabiendo que la persona frente a las cámaras es la hija de la víctima, requiere un tipo de manejo editorial que pocos programas de televisión han tenido que enfrentar antes a esta escala. Dijo que cada día trata de salir, sonreír y encontrar algo de alegría, y que lo logrará, pero que este es un momento para pedir ayuda. Pidió que cualquier persona con información, sin importar cuán pequeña parezca, se comunique, asegurando que puede ser de manera anónima. Habló de su familia, de sus hijos, y de que nunca dejarán de buscar a su madre. La recompensa ofrecida por la familia Guthrie es de $1 millón. El FBI ofrece $100,000 adicionales por información que ayude a localizar a Nancy o identificar a los responsables. La línea de información es 1-800, llamada FBI, completamente anónima. Detrás de cada programa de televisión que continúa al aire cada mañana, hay una familia real, esperando,
todavía sin respuestas, 5 meses después de que Nancy Guthrie desapareciera de su hogar en Arizona.